Gracias por atendernos. A Leonardo Buniac, gracias. Bueno, gracias por atendernos, gracias por su tiempo, gracias por estar allí. Y la idea, bueno, es a ver si nos ayuda a entender un poco más. Lo que pasa es que le confieso, ¿no? Tenía el teléfono en letra pequeña y Leonardo tiende a leerse como Eduardo, ¿ah? Pero bueno, Leonardo Buniac, creo que en otra ocasión, si mal no recuerdo, hace algún tiempo lo entrevistábamos y lo he visto también en medios de comunicación nacionales, ¿ah? A ver si entendemos un poco más. Hay mucha confusión con el tema de la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, muchas interrogantes, muchas preguntas sin respuesta, no termina de haber claridad, en definitiva, quiénes y cómo es que terminarán pagando este impuesto. Ya hay sitios donde se llega y se dice no aceptamos dólares. Ayer me decía una amiga, intenté tomarme un café y pagarlo en dólares y no me aceptaron los dólares. En fin, ¿qué nos dice usted? Y de nuevo, muchísimas gracias y disculpe la confusión, ¿eh? No te preocupes, solo para fastidiarte un poco. No, Bueno, por favor. Una cosa es Eduardo y otra cosa es Leonardo, sí. Un poco saludar a estos miles de radioescuchas que lo escuchan ustedes, que todos los días nos siguen. Gracias de verdad infinita por la invitación. Mira, lo primero que yo diría es que si se trata de un impuesto a las grandes transacciones financieras, y yo creo que vale la pena la revisión completa del título del impuesto, porque la pregunta es ¿qué es grande transacciones financieras? Y lo otro si es realmente financiera, porque mira lo que está ocurriendo. Todo arrancó hace más de mes y medio con una suerte de proyecto donde teóricamente se iba a grabar todo lo que eran las transacciones en moneda extranjera, tanto en efectivo como en transferencias electrónicas o en criptomonedas, por supuesto, distintas al peso. Eso es lo que inicialmente era, y resulta que ahora cualquier tipo de depósito bancario o retiro en moneda extranjera no está grabado, está exento por el impuesto en la medida que las discusiones han avanzado y que ya han venido reculando en la implementación del mismo. Es decir, que no es un impuesto a las transacciones financieras, sino un impuesto a las transacciones comerciales. Cuando tú vas a un negocio y haces una compra en divisa, en efectivo, eso no es una transacción financiera, ya que el circuito bancario tú no lo estás utilizando. Entonces, es realmente una transacción comercial, lo que hace que el impuesto sea un verdadero IVA disfrazado. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿qué significa grande? Cuando hablamos de grandes transacciones financieras, estamos interpretando grandes volúmenes de dinero que además se hacen a través del sistema bancario venezolano. En consecuencia, lo primero que yo quisiera aclarar, y más allá de una interpretación en el plano sencillamente práctico, es que no es un impuesto a las grandes transacciones financieras, sino es un impuesto al valor agregado de un 3%, ya que grava exclusivamente las operaciones que se hacen en moneda extranjera en efectivo. Entonces, eso por un lado. Lo segundo que a uno le preocupa muchísimo es que es eso que se llama sujetos obligados y sujetos no obligados. Bueno, no obligado aquel que no está obligado a pagar el impuesto, pero un obligado es aquel que tiene unas características, una escala de ingresos que define señal, pero que tú y yo todavía no conocemos ni entendemos. Así es. Entonces, si tú eres un sujeto no obligado, no tienes que pagar el impuesto. Pero si eres un sujeto no obligado que paga un establecimiento comercial que sí está obligado, pues tienes que pagarlo. Al fin, tienes una confusión tremenda si haces una operación comercial donde una parte la pagas en dólares y otra parte en bolívares. Tienes un tema también de cómo va a ser la facturación y qué importe van a ser cobrados. Todas esas confusiones están allí planteadas. Yo tengo 3 días comprando en la calle y todavía no me han cobrado el impuesto. O sea, la gente no tiene cómo cobrarlo porque las máquinas fiscales no han sido actualizadas. Su actualización supone un valor monetario mayor al costo de una máquina nueva. Entonces, es mejor comprar la máquina nueva. Entonces, esto es una medida abrupta que llevó a Tiziana Polecer, la presidenta de Concecomercio, a José María Nogueroles, el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, la semana pasada, casi a rogarle de rodillas al Ejecutivo Nacional que por favor prorrogara la aplicación del impuesto un
un tiempo prudencial para permitir la actualización de los sistemas y la actualización, por supuesto, administrativa contable de las máquinas fiscales. Eso lamentablemente no ocurrió hasta el domingo en la noche, hasta el domingo a las 12 de la noche se esperó, y el día lunes 28, como tú sabes, amaneció el país con el nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras. Sí. Así que entonces estamos en una suerte de cálculo de la incertidumbre dentro de la incertidumbre, muchísima confusión, gente muy asustada además, porque te cuento algo, hay unas multas que son varios múltiplos de los volúmenes de venta que se van a aplicar. Entonces el comercio está muy asustado de las multas por el tema de la voracidad fiscal. Así que entonces, en este momento, la verdad que cuesta bastante explicar en qué lugar estamos parados. Sigue avanzando, sigue pasando los días. El que no está aplicando el impuesto está obviamente sujeto, expuesto a la multa. Que repito, las multas son múltiplos que van a ser extremadamente onerosos, costosos en términos de su pago, de su obligación. Así que bueno, esa es la realidad que tenemos. Una vez más, el gobierno de alguna manera gerenciando la cosa económica como va y como viene. Sí, bueno, se entiende por grandes transacciones financieras, usted lo acaba de decir, Leonardo, grandes transacciones, ¿no? Financieras. No se esperaba, y eso estuvo en el ambiente, que se pechara, por ejemplo, aquella persona que iba con $20 a hacer un mercado. Y resulta que si es así, pues en este momento todo parece indicar que es así. Pareciera, no sé. Pareciera que todo es así. Esa es la gran confusión que existe, ¿no? Te cuento, yo ayer fui a un supermercado, yo estoy en Caracas, y pagué, eran $23, pagué una parte en efectivo, en dólares, y los otros 3 bolívares los pagué con tarjeta de débito. Y cuando vi la factura solamente incluía el IVA, no me cobraron absolutamente nada, las máquinas claramente no estaban actualizadas, y obviamente es producto de este proceso que te he explicado, lo que cuesta actualizar estas máquinas, y no una, sino muchas. En consecuencia, bueno, esa es la situación que tenemos. El impuesto ya está obviamente en ejecución, ya está siendo aplicado, pero en un momento donde, por ejemplo, la gente lo que está haciendo es irse ya a la informalización, el mercado negro se va a profundizar, aquellas empresas que sean contribuyentes especiales que no puedan eludir el impuesto van a pagar, van a aplicarlo obviamente, y esto tendrá un traslado al consumidor, es decir, que va a haber un efecto claramente inflacionario. Así que entonces, eso es lo que tenemos, una economía que en el 2022 comienza a mostrar algunas señales de recuperación económica, de regresar en algún momento a la senda del crecimiento. Bueno, amanece ahora con este impuesto a las llamadas grandes transacciones financieras, que no son financieras y que además no son grandes, son pequeñas, de abajo. ¿Pudiera hablarse de un IVA en dólares? Es básicamente eso, es un IVA en dólares. O sea, porque te lo vuelvo a decir, no son las transacciones financieras que son las que ocurren a través del sistema circulatorio de la economía nacional, que es el sistema financiero nacional, el sistema bancario, no están sujetas, ellas están exentas del impuesto. Por lo tanto, es un impuesto a transacciones comerciales, equivalente a lo que llamaríamos un impuesto al valor agregado, un IVA en dólares. Sí, nada fácil, todo muy complejo, es lo que se recoge en la calle, los comerciantes asustados, así es, y con el tema del costo de las máquinas, que aún no hay información concreta. Se habla entre 500 y $2.500. Ayer me decía alguien, no. Se habla exactamente, exacto, entre 500 y $2.500, eso depende, y la realidad es que su actualización es tan costosa como comprar una nueva o más. Pero bueno, obviamente la gran pregunta es si la economía venezolana, si el sector privado de la economía, tiene la robustez, ¿verdad?, para poder soportar toda esta voracidad fiscal a la cual está siendo sometida. Añádale a todo esto el tema de los impuestos municipales, los impuestos estatales, todo esto, el tema de los registros, las multas, todo esto está drenando recursos del sector privado en un momento en que necesita tener ese metabolismo financiero para poder regresar a la senda de la recuperación y del crecimiento económico. Sí, precisamente eso lo hablaba ayer con un amigo economista. Parecía un momento, no sé, se percibió un momento muy reciente en los últimos tiempos, en los últimos días,
que como en los últimos, o finales del año pasado, el principio de este año, que venía como un alivio, como un respiro, ¿no? Para el país, para la economía nacional, ya bueno, se está trabajando en dólares, pues pasó el 7+7, y se estaba como que moviendo un poco, como decimos en el argot diario, la cosa, pues la economía, y de pronto viene esto, y esto pudiera significar un frenazo, ¿no? Así es, o sea, la realidad es que en el momento, después que tú has caído 80 puntos en el nivel de actividad económica entre el 2013 y el 2021, claro, que Venezuela es el segundo país del planeta en la historia reciente económica que ha caído más de 80% en 5 años, que la economía se ha vuelto enana porque se ha reducido de 320 mil millones de dólares aproximadamente a unos 47 mil millones en PIB. Después de eso, y que la economía comienza a darte señales de recuperación, porque el sector privado creció 3,5% durante el año 2021, promete crecer la economía entre 4,5% y 5% este año, en un contexto de reducción de la tasa de inflación. En este momento la aplicación del impuesto es totalmente anticíclica, es decir, de alguna manera podría romper el ciclo de recuperación en un momento en que la economía tanto, pero tanto lo necesita. ¿Pudiera significar esto, te pregunto, y disculpa que te tutea, pues te oyes como un hombre joven, ¿pudiera significar esto algún oxígeno para la banca nacional? No, ¿en qué momento sería un oxígeno? Un oxígeno sería quizás la disminución del encaje legal, que está en niveles de 73%, básicamente, para que la banca pueda apenas cumplir los requerimientos de encaje, porque la realidad es que la banca no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna disponibilidad en efectivo en este momento para poder financiar el crédito bancario. Entonces, de alguna forma, se recurre en el impuesto al principio porque el impuesto iba a gravar todas las transacciones financieras en moneda extranjera, y decidieron recular básicamente porque el impacto iba a ser muy fuerte en la banca venezolana. Hoy la banca tiene depósitos en moneda extranjera en más o menos 1.200 millones de dólares en efectivo, y el impuesto iba a afectar básicamente la base de liquidez de los bancos nacionales. Como consecuencia de esa realidad, que podía significar un riesgo de liquidez muy alto para la banca nacional, deciden recular y sacar las transacciones en moneda extranjera dentro de la banca nacional, como por ejemplo el retiro, el depósito o el retiro bancario. Pero la banca sigue teniendo problemas serios de liquidez, tiene problemas de solvencia, de viabilidad económico-financiera y una caída vertiginosa en los niveles de rentabilidad. Y tú por ahí debes haber escuchado que la condición para que un banco sea solvente en el largo plazo es que necesariamente sea rentable. Y hoy la banca venezolana presenta claras limitaciones en su viabilidad económico-financiera, porque el negocio de intermediación en crédito, que es la médula del negocio bancario, es un negocio que está completamente desaparecido, y hoy la banca simplemente lo que hace es hacer transaccionalidad. En otras palabras, pagar, ser un instrumento, ser un mecanismo del sistema de pago de la economía, pero no intermedia, no fabrica crédito bancario, que es la esencia de cualquier banco en el planeta. Imagínate una economía moderna sin crédito bancario. Ese es el caso de Venezuela. Sí, pareciera con este impuesto que lo único que está claro es que todo aquel que haga una compra en dólares y que sea contribuyente especial está obligado al mismo, ¿eh? Es correcto, así es. Exactamente eso. Entonces, es voracidad fiscal, y por supuesto promover el uso del bolívar en vez del dólar. O sea, la decisión está muy clara, van a mantener el tipo de cambio anclado como lo hemos observado hasta ahora, y por otra parte generar incentivos para que tú uses el bolívar y no uses los dólares. En otras palabras, obligarte a vender tus dólares para mantener el tipo de cambio bajo, y por otra parte promover, detener el proceso de dolarización transaccional. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias. Encantado, un placer. Estamos a la orden en Victoria 103.